Hola, hola, bienvenidos a Conectados, nuestro podcast semanal. Estamos muy felices de compartir este episodio con ustedes una vez más y hoy tenemos un tema súper importante. Sé que hemos venido repasando cada semana temas muy vitales para nuestra vida espiritual, pero este es algo que no siempre vivimos. Muchas veces lo hablamos, pero no siempre lo vivimos y es el papel, la importancia de la Biblia en nuestra vida. Todos conocemos la Biblia, pero ¿cuál es la importancia de ella? Y estoy muy contenta porque estoy con dos amigos y ustedes ya conocen a Sammy. Hola a todos. Pero me gustaría presentarles a alguien que nos va a estar acompañando en estos episodios y estamos muy felices que nos haya aceptado la invitación. Y le vamos a preguntar su nombre al aire y que nos diga un poquito sobre ella. Hola, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí y muchas gracias porque me invitaron. Mi nombre es Sherlyn, para los que no me conocen, y estoy muy emocionada. Muy bien, Sherlyn, pues bienvenida a la familia de Conectados, a nuestro podcast, que no solamente somos amigos, sino también una familia en Cristo. Así es que les seguimos invitando a que den like, a que compartan y a que hagan algún comentario. Ahora sí, Sammy, vamos directo a la lección. Así es como ya dijo Gaby, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es la distinción de un cristiano. Si lo ven caminando por la calle, creo que si lleva este libro en la mano, que es la Biblia, automáticamente vamos a pensar es cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia es una de las partes fundamentales del cristianismo, porque como cristianos creemos que es la palabra de Dios. Y es triste que hoy en día muchos cristianos no leen la Biblia. Entonces vamos a hablar exactamente de eso, por qué pasa o por qué poco a poco se ha ido disminuyendo la lectura de la Biblia. Sí, no solamente eso, también vamos a hablar de por qué este libro es tan poderoso, por qué este libro todavía ha sido atacado también. Así es, y es impresionante pensar que no nomás tenemos la Biblia en forma física. Yo veo a Sherlyn con una Biblia aquí, a Sammy con otra Biblia aquí en su iPad y en el teléfono también la tenemos. Es que todos tenemos el acceso a la Biblia y es impresionante pensar que el libro más publicado, más traducido en la historia y también fue uno de los más perseguidos. Y ahora que lo tenemos a nuestro alcance, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que no ha habido una época más bendecida que esta en cuanto al acceso de la Biblia. En la antigüedad, la Biblia, como dice Gaby, ha sido atacada, ha sido perseguida. Muchas personas arriesgaron su vida por mantener pedazos de la Biblia. Muchas personas murieron por ello. Pero hoy tenemos acceso a la Biblia, a cualquier idioma de la Biblia, a cualquier versión de la Biblia. Y esa, pues como decíamos, es triste que se lea poco, porque muchas personas se arriesgaron, incluso hubo un esfuerzo muy grande, por ejemplo, para recopilar el Nuevo Testamento. No fue como que se fueron agregando año tras año, o sea, fue un esfuerzo grandísimo de muchas personas que confiaban en que era la palabra de Dios. Fue un esfuerzo grandísimo de los que tradujeron la Biblia a otros idiomas. La Biblia es la primera libro impreso. Cuando se creó la imprenta fue el primer libro impreso. Es el libro con más impresiones en el mundo. Lo puedes encontrar en tu idioma, en la versión que tú prefieras. Y es triste que simplemente la tengamos ahí, pero no la hemos abierto. Sí, eso es muy fuerte, la verdad. Siento que en la actualidad nosotros tenemos el acceso a la Biblia de cualquier manera y siento que actualmente el problema no es si podemos adquirir una, siento que ahora el problema es las distracciones que tenemos. Así es, y son tantas que como dijimos la semana pasada, el diablo ya no está peleando por negar la existencia de un Dios, sino está peleando por distraernos y eso le ha ido mejor en ese aspecto. El enemigo antes trataba de quitar la Biblia, ahora simplemente que no tengamos tiempo. Yo creo que es la excusa que muchos ponemos. No abro la Biblia porque no tengo tiempo. Sí, quizá hoy no somos perseguidos como antes,
Quizá hoy no nos pasa eso, aunque en algunos países todavía puede que pase, ¿no? Pero generalmente en ningún país ya alguien es perseguido por tener una Biblia. Pero ahora el enemigo ha cambiado de estrategia. Bueno, no te persigo, pero te desvío de la atención. ¿Y con qué nos desvía la atención? Las redes sociales, tal vez el trabajo, muchas cosas que nosotros pensamos que son más importantes o que simplemente les damos la atención porque nos entretienen más. Y es otra estrategia que el enemigo está usando para desviar nuestra atención del estudio. Sí, ahora viene la pregunta clave. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida? ¿Es prioridad o solamente está ahí acumulando polvo? Algo que me impacta es que hay una batalla alrededor de este libro, porque la palabra de Dios tiene poder. Y le hemos hablado en podcasts anteriores que la palabra de Dios transforma y Satanás, el enemigo, lo sabe. Entonces no quiere que una persona abra la Biblia porque sabe que su vida puede ser transformada, porque sabe que puede su vida cambiar y eso es algo que él evita a toda costa. Es por eso que nos distrae, nos pone cosas más atractivas y es una batalla espiritual que estamos teniendo. El leer la Biblia cada día es una batalla. Muchas veces no tenemos ganas o muchas veces estamos tan cansados de todo el día que a veces decimos, ay, yo ahorita ya nada más quiero llegar a dormir y no damos ese tiempo a la Biblia. Pero yo creo que es muy importante ese tiempo. Así es. Y ahora ya no importa cuántas Biblias tengas en casa, ya lo hemos dicho ahorita, el acceso es impresionante. Hay Biblias gratis, hay Biblias grandes, no puedes leer esa letrita chiquita, hay Biblias ilustradas, hay Biblias en audio. Ahora, el problema es que no lo estamos aprovechando, no lo estamos leyendo. Y sí, y como decíamos, no lo hacemos porque a veces tenemos cosas que nosotros decimos, es que es más importantes, o es que no he tenido tiempo, o es que me levanto temprano, salgo tarde y todo el día en la mañana la leo y vamos postergando, pero es una batalla espiritual. Tal vez no lo miremos así, pero esperemos que después de esta lección entendamos que ese no tengo ganas realmente es una batalla espiritual donde el enemigo te está diciendo, ya descansa, ya vete a dormir, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no hemos pasado tiempo juntos. Entonces ahí es una batalla en la que debemos que tener qué es nuestra prioridad. Pasar tiempo con Dios, nutrir nuestra relación con Dios, o la diversión o algo que nosotros queramos. Sí, es claro, así como lo dijo Samuel, que sin darnos cuenta pasan días, empezamos a sentirnos más irritables, más estresados, más distanciados y todo esto es espiritualmente también. Y lo peligroso de dejar como la Biblia a un lado es que nos vamos alejando de Dios poco a poco sin darnos cuenta. Poco a poco ese de mañana lo leo o luego lo leo. Poco a poco nos vamos enfriando espiritualmente, pero quizá no lo sentimos porque a lo mejor tú vienes a la iglesia y dices, pues voy a la iglesia y ahí escucho la palabra y listo. Y nos sentimos como en ese confort, estamos a gustos, pero no nos damos cuenta que nos vamos alejando de Dios. Y ahí es donde entra la primera lección que tuvimos, donde la gente se siente rica espiritualmente, pero realmente no lo está, porque no está cultivando una relación con Dios. Realidad, ¿no? El versículo decía, tú crees que eres rico, tú crees que tienes esto, tú crees que tienes otro, pero no, eres pobre espiritualmente, eres nadie espiritualmente. Y vimos que Dios no nos lo dice para hacernos sentir mal, sino para que cambiemos nuestra perspectiva y lo busquemos. Ahora, este libro que hemos estado hablando, que es la Biblia, tiene una autoridad, y ya lo dijimos, transforma. Pero hay algo clave que queremos poner nuevamente ahí por si ya lo habían olvidado.
toda escritura es inspirada por Dios. No solamente partes de la Biblia, sino toda la escritura. Y debemos ver la Biblia como un todo. La Biblia no es pedazos, porque mucha gente agarra la Biblia y agarra la parte que más le gusta y dice, esto es para mí, pero de repente llega una parte que no le gusta porque a lo mejor lo confronta y dice, no, esto no es para mí. Y esa no es la forma correcta de leer la Biblia, porque la Biblia es un libro integral, es un todo. No podemos tomarla por partes y agarrar lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, pero lo que no me gusta, eso no, eso es para otras personas. La Biblia es para todos de diferentes formas, pero es un todo. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios pues no se equivoca. Sí, y pasa que muchas veces queremos nosotros adaptar nuestra vida a la Biblia, sí, pero en lugar de adaptar nuestra vida a la Biblia no es una adaptación, la Biblia es transformación para nosotros. Ay, qué bonito, eso me encantó, es transformación. Y es verdad, porque si creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios, entonces toda es una y debemos de dejar de justificar o apuntar, ¿no? Porque si viene un versículo que me confronta, no, es que es para tal persona, no para mí. Y qué diferente fuera si dejamos que ese poder transformador, aún de los versículos que no me gustan, que son retadores, que me confrontan a mí como persona, dejo que mi corazón se abra y que ese poder transformador entre en mí. ¿Qué diferencia sería si dejamos de justificar y empezamos a dejar que ese poder nos transforme? Y al final debemos entender que la palabra de Dios no nos dio su palabra más bien para hacernos sentir bonito cada día. Claro que en la Biblia encuentras pasajes que te ayudan en cada situación, pero el objetivo de la palabra de Dios es una transformación. Que tú vivas esa transformación a través de la palabra de Dios, a través de las historias que encuentras ahí. Dios te está dando un mensaje que para transformar tu vida. A lo mejor hay algo en ti que tienes que cambiar. Como hablábamos en la clase pasada, el orgullo, o a lo mejor tienes que ser más humilde, o a lo mejor hay algo que la Biblia te dice, te confronta y te dice, eso es lo que tienes que cambiar. Para eso está escrita la Biblia, no para hacernos sentir bonito en cada momento. Hay veces que la Biblia nos va a hacer sentir, no mal, pero va a hacer sentir que hay algo que estoy haciendo mal, me está confrontando y es tal vez difícil aceptarlo, pero ahí viene la humildad. Y el llevarte al arrepentimiento, que es lo que al final nos va a acercar a Dios. Y ahorita que Sammy estaba hablando un poquito de eso, esta semana estaba leyendo un post en Instagram y decía que cuando uno tiene un amigo no siempre viene y te dice cosas bonitas, no siempre viene y te dice, ay, qué bien lo hiciste. No, hay veces te dice, híjole, ¿sabes qué? Te pasaste, te hace falta esto. Y no con el afán de herirnos, sino porque es nuestro amigo, nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuánto más nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros? Nos manda su palabra y es bien importante entender que la Biblia tiene varias funciones y una de ellas también es instruirnos, no solamente encontrar consuelo o palabras de esperanza o de fe, sino también regresarnos por un camino que a lo mejor nos desviamos. Pero recibir esa instrucción que dice Gaby depende mucho de cómo uno se acerque a la Biblia, con qué corazón te acercas. Porque, por ejemplo, pongámoslo así, cuando tú estás estudiando algo, una carrera, tú vas a recibir instrucción de tus maestros en las clases. Pero cuando tú te gradúas, tú sientes como que ya has llegado a la meta y ahora tú tienes que instruir, ¿no? Y si de repente llega alguien y te dice, oye, esto que hiciste, otro profesional, por ejemplo, dice, eso que hiciste no estuvo correcto o no se debe hacer así, uno tal vez lo expresa o tal vez no, pero a uno le molesta. Hay unos que lo expresan y porque son expresivos, otros que se lo guardan, pero les molesta recibir instrucción
de otra persona porque uno piensa, pero es que yo ya sé de esto. Y muchas veces nos acercamos a la Biblia con una forma de que yo ya sé lo que dice la Biblia y no dejas que la Biblia te instruya en tu vida. Sí, por ejemplo, podemos ponerlo de ejemplo así. Si dos personas leen un mismo versículo, una puede sentirlo, puede ser transformada y con otra persona no puede sentir nada. Así es. ¿Y por qué ustedes piensan que pasa eso? O sea, ¿por qué en Pues, una persona funciona y en otras no? como decíamos, es por la forma en la que uno se acerca. Uno debe acercarse con humildad a la Biblia. ¿Por qué? Porque uno no lo sabe todo. Puede ser que haya personas que digan, es que yo ya me leí el año bíblico, cada año me lo termino, el año bíblico, y siente que ya se lo sabe, pero en la Biblia siempre hay algo que uno va a aprender. Cuando te acercas con humildad, vas a recibir transformación, porque uno, aunque sepa la información que tiene la Biblia, o que es bueno que tengas información, que estudies y que analices la Biblia, pero cuando te acercas con humildad, cada día vas a poder transformar algo diferente en tu vida. Cuando te acercas con orgullo, cuando te acercas diciendo, pues que yo ya sé todo de la Biblia, pero estoy leyendo nada más pues para Cumplir. leerla, para Check. cumplir. De esa forma, difícilmente vas a recibir una transformación. Por eso, como decía Charlene, pueden leer dos personas el mismo pasaje y una sale transformada, renovada, fortalecida y otra sale igual que como llegó. Sí, y también pasa mucho de que si nos acercamos con un corazón cerrado y soberbio, todo es superficial, como si no pasara nada. Pero si nos acercamos con un corazón abierto y con humildad también, Dios nos habla a través de su palabra y podemos sentir su presencia en nosotros. Y qué bonito, porque eso es algo que me recuerda que no es solamente leer, sino también es cómo leemos y cómo estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y viene algo muy importante que vamos a entrar en este tema, que es la apatía espiritual. ¿Y de qué se trata la apatía espiritual? Es una pregunta porque ¿cómo nos sentimos realmente en nuestra vida espiritual? Tú que nos estás oyendo, nosotros, ¿cómo nos sentimos en nuestra vida espiritual? La apatía viene cuando dejas de cultivar una relación o te dejas llevar por el viento, como dicen por ahí, ¿sabes? Que vienes a la iglesia, haces lo que tienes que hacer, te vas, como una rutina. Entonces llega un punto donde entra una apatía, donde ya no sientes nada al leer la Biblia, ya no sientes nada al venir a la iglesia. ¿Y por qué pasa esto? Y se está viendo más y más cada vez, y mucho más en la juventud. La juventud cada vez es más apática hacia las cosas de Dios, como que no le ven la importancia que tiene. Sí, la apatía espiritual siento que es ese momento donde todo se siente como una carga, donde ya no sabes ni qué es lo que está pasando realmente, donde leer la Biblia se vuelve una rutina, una carga o más que nada lo siento yo como un compromiso. Donde tienes una lista de cosas que hacer, Ujú, ¿no? que Y sé. dices, ya leí la Biblia, ya estoy bien con Dios, pero no realmente no abriste ni tu corazón, ni Sí. estás dispuesto a una instrucción. Y yo creo que eso es lo peligroso, cuando tienes la checklist y dices, no, es que yo ya fui a la iglesia, pues sí oré, Padre nuestro que estás en los cielos, yo ya hice esto y yo ya oré, pero no nos estamos dando cuenta que nuestro corazón realmente está lejos de donde tiene que estar. Exactamente. Y solo para que quede claro, no estamos diciendo que venir a la iglesia y todo eso no sea bueno. Es parte de la vida cristiana, venir a la iglesia, involucrarte en la misión de la iglesia, todo eso es parte, pero cuando tu relación con Dios no tienes una relación con Dios directamente, cuando sientes que el venir a la iglesia es suficiente, cuando sientes que cumplir con tu cargo, si es que vienes a la iglesia, cumplir con tu cargo es suficiente, ahí es donde estamos mal, porque pongámoslo así, si nosotros
ayunamos un día o dejamos de comer un día, tal vez aguantemos un poco, pero el segundo día ya no vamos a aguantar estar sin comer, vamos a necesitar alimento. Y es lo mismo que pasa espiritualmente. Puede ser que digas, un día se te pasa, pero cuando ya es constante, la vida espiritual va a empezar a decaer. Como tú, cuando dejas de comer, te empiezas a poner débil y entre más tiempo pases sin que comas, más débil te vas a sentir, hasta el punto en que puedes caer en una enfermedad. Espiritualmente también podemos caer en una enfermedad cuando dejamos de alimentar nuestra vida espiritual. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque esta lección se trata de crecer en la relación con Dios. Y es que también el alma necesita ese alimento. Y lo hemos visto, ese alimento es la palabra de Dios. No basta con venir a la iglesia, no basta con escucharlo de alguien más. Y Sammy lo decía muy bien, cuando uno va a comer, pues yo no me voy a llenar de verlos a ustedes dos comer, ¿verdad? Y mucho menos si es mi comida favorita. Yo necesito probar esa comida, yo necesito alimentarme. Tal vez un día no pasa nada, pero conforme pasa el tiempo, claro que me voy a enfermar. Y en la vida espiritual es lo mismo. Yo necesito alimentarme personalmente, no de lo que los demás están alimentando, sino de lo que Dios me está dando a mí. Sí, no hay mejor ejemplo que poner a nuestro cuerpo como ejemplo. Ya lo comentó Samuel, lo comentó Gaby. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo no recibe alimento? Se debilita. Y también eso pasa lo mismo cuando no recibimos la palabra de Dios, nos debilitamos. Cuando no estudiamos, nos debilitamos también. Pero siento que hay algo muy importante que Dios nos regaló. Es la esperanza que Él nos dio, porque Dios sigue siendo constante. Por más que nosotros le fallemos a Él, Él sigue esperando por nosotros. Así es. Y ahora hay que tocar el punto de qué es la verdad, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un mundo muy relativo, donde se escucha mucho esta frase: cada quien tiene su propia verdad. O mi verdad no tiene que ser la misma que tu verdad. Y se escucha mucho y hasta suena bonito decir, bueno, es verdad, o sea, yo puedo pensar una cosa y no por eso estoy mal, y él puede pensar otra cosa y no por eso está mal. Entonces todo es verdad. Pero la Biblia nos dice que solo Jesús es la verdad. Hoy en día dicen, no existe la verdad absoluta, entonces no podemos decir que es verdad. Pero realmente sí existe la verdad absoluta y está en la Biblia, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo él mismo y lo podemos encontrar ahí mismo en la Biblia. Entonces, pero la sociedad de hoy en día no quiere aceptar que existe una verdad. ¿Por qué? Porque si acepta que existe una verdad, va a tener que buscar esa verdad. Y esa verdad los va a llevar a Jesús. Entonces, para evitar ir a Jesús, porque muchos niegan su existencia, dicen, bueno, mejor decimos que cada quien tiene su verdad y nadie puede estar mal. Pero no es así. Sí, la Biblia es el medio por el cual conocemos la verdad. Dentro de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios de la mejor manera. Podemos conocer su voluntad que Él tiene para nosotros. Podemos conocer su carácter y su plan que tiene para salvación de todos nosotros. Por eso es que no podemos apartar a Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque como lo dijo Samuel en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, y si queremos conocer a Jesús, tenemos que conocer la Biblia. Si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la Biblia. Si queremos tener esa instrucción, esa transformación, necesitamos conocer al autor de la Biblia, y ese es nuestro Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Hay algo hermoso que es entender que Dios revela su corazón a través de la Biblia. Y no es solamente un libro de reglas o de cosas que no podemos hacer, cosas que sí podemos hacer, sino es una carta de amor. Y cuando la leemos, estamos escuchando directamente a nuestro Dios. Y ya lo dijimos, no todo lo que escuchemos va a ser bonito o dulce a nuestro oído. Va a haber cosas que nos van a confrontar, va a haber cosas que van a ser necesarias cambiar, pero vienen directamente desde el amor. Así es. Y como dice Gaby, que
no es un libro de reglas. Muchas veces nos acercamos a la Biblia o a la iglesia diciendo, ¿y qué se puede hacer en esta iglesia? O nos acercamos a la Biblia diciendo a ver qué es lo que sí puedo y lo que no puedo hacer, pero no se trata de ver las reglas que Dios pone. Hay ciertas cosas que Dios prohíbe, pero tú tienes que preguntarte por qué las prohíbe. No nada más es porque se le ocurrió prohibirlas. Hay un contexto, hay algo que Dios te está mandando, un mensaje que te está mandando para decirte, "Oye, no hagas esto", porque el Dios que te creó sabe lo que es mejor para ti. Y Dios dejó su palabra para conocerlo a Él. Dios dejó su palabra, como decíamos en las lecciones pasadas, para conocerlo a Él, porque Él es la vida eterna. Ahora imagínate qué maravilloso es Dios, que se preocupó tanto de tener una relación con el ser humano, que dejó su palabra para poder relacionarnos. La forma en que Dios nos está hablando es a través de la Biblia. La pregunta es, Dios nos está hablando a través de la Biblia, pero ¿nosotros estamos escuchando? ¿O estamos dispuestos a escuchar a Dios? ¿Estamos dispuestos a ser humildes y dejar que Dios nos instruya a través de la Biblia? ¿O estamos siendo orgullosos con nosotros mismos y poniendo una barrera entre nosotros y Dios y decir, bueno, yo voy a permitir que Dios me cambie ciertas cosas, pero otras no? ¿Cuál es tu relación con la Biblia y con Dios? Uy, qué fuerte. Ok, sí. Ahora es momento de hacer esto más personal y también queremos hacerte preguntas. Y las preguntas son, ¿eres constante en tu vida devocional? ¿Lees la Biblia por rutina o por relación? ¿Tu corazón está abierto cuando lees la Biblia? No, Sherlyn, ya nos dio en la torre. Y otra pregunta, ¿cómo sería tu vida sin la Biblia? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería tu vida si no existiera la Biblia? Yo nunca me lo había puesto a pensar, y como yo soy alguien que desde chiquito ha estado en la iglesia, la Biblia siempre ha estado en mi casa. Mi padre siempre ha estudiado la Biblia conmigo. Entonces, yo siempre he crecido con la Biblia. Pero ahora, si me preguntan cómo sería tu vida sin la Biblia, no podría decir cómo sería, pero sí sería muy diferente a como es ahora. Eso sí, estoy seguro. Yo creo que esa pregunta nos confronta porque si nuestra vida sigue siendo igual sin la Biblia, entonces estamos en un problema. Tiene que haber un cambio. Ahora que tenemos nuestra Biblia en todas partes, incluso en nuestro teléfono, tiene que haber un cambio, porque la realidad es que cuando dejamos la palabra, todo empieza a desordenarse. Perdemos la brújula, dejamos de escuchar la voz de Dios y ese es un problema. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor, nos desviamos. Así es que hay que ser muy conscientes, hay que ser muy cautelosos y dejar este estudio de la Biblia como una prioridad, como algo que no podemos salir de nuestra casa sin ello. Por ejemplo, si yo olvido mi teléfono, donde quiera que esté, yo tengo que regresar por mi teléfono porque es mi prioridad. Si alguno de ustedes deja, no sé, sus llaves de la casa, su teléfono, su computadora, sus cuadernos de estudio, cualquier cosa, y tienen que regresar a casa porque es su prioridad, es su necesidad, así tiene que ser el estudio de la Biblia. Sin poder salir, sin poder ir a un lugar, sin escuchar antes la voz de Dios, que es nuestra guía, es nuestro orden. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Hoy queremos dejarte con algo claro. Puede ser que todo se te haya olvidado, pero esto tiene que ser algo que se queda impregnado en ti. La Biblia no es opcional en nuestra espiritualidad. Es esencial, es lo primordial. Y ahora sí, Sammy, ¿con qué te quedas esta semana? Yo me quedo con que la Biblia es nuestra guía en este mundo donde hay tanta confusión, en este mundo donde hay tantas opiniones, donde hay muchas cosas. A veces es fácil perdernos, pero la Biblia es nuestra guía y es nuestra verdad. Y todo depende de cómo nos acercamos hacia la Biblia. Si nos acercamos con un corazón humilde, la Biblia nos va a guiar, nos va a transformar, nos va a dar sabiduría, que es algo que necesitamos todos, porque
A veces en este mundo con tanta confusión, con tantas ideas, a veces ya uno no sabe ni qué pensar. Pero cuando vamos a la Biblia es clara. Entonces solo vayamos con un corazón humilde y recuerden que es mejor leer un versículo bien entendido que leer un capítulo que no entendieron. Sherlyn, ¿con qué te quedas esta semana? Pues yo me quedo con que si no estamos leyendo la Biblia, si dejamos de leerla, yo pienso que hoy es el momento para retomar nuestra lectura y nuestro estudio, para dejar que Dios entre en nuestras vidas y a través del estudio Dios nos siga hablando. Sí, amén, que esa sea nuestra prioridad y lo primero, entrar, si no hemos estado leyendo nuestra Biblia, entrar con todo esta semana, abrir nuestro corazón, pedir con humildad que Dios nos pueda transformar y que esta semana sea diferente, que dejemos que Dios hable en nuestro corazón a través de la Biblia. Es que muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros en este episodio de Conectados. Nuevamente denle like, compartan, comenten, díganos cuál va a ser su experiencia de hoy en adelante al estudiar la Biblia o si lo han hecho y cuáles son los consejos que nos dejan a nosotros para que la Biblia nos hable de una forma más eficaz. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye. Bye.